Tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Jaime Cler Huerta. El doctor Cler es rector de la Universidad Da Vinci de Tlaxcala, México. Él nos va a hablar de algunos acuerdos que se han firmado y de una conferencia que está muy de moda aquí, el tema de la inteligencia artificial, que él redefinió unas realidades en esta era. Nosotros quisiéramos, antes de iniciar, de darle la bienvenida al profesor y pedirle cuál es o cuál fue la razón por la que la educación universitaria se globalizó. Es decir, no es extraño usted encontrar un dominicano que estudiara negocio en Londres o que estudiara negocios en California. Sin embargo, antes, haber estudiado en la UNAM, a un grupo de médicos dominicanos que hicieron su carrera allá, era algo raro. O haber estudiado en la Universidad de Harvard, neurocirugía o derecho, era una excepción. ¿Qué es lo que ha hecho que esa globalización sea tan recurrente en esta época? Gracias. Muy buenos días. Gracias, don Julio. Gracias por darme el privilegio de estar en su programa. Y con gusto respondo a esa pregunta. Primeramente quisiera hacer una aclaración. Mi apellido es Jaime Chaire. Chaire, correcto. Chaire. Y segundo, vengo de un país que los quiere mucho a todos los dominicanos, que es México. Y mire, la pregunta no es una emboscada. Ajá. Quería decirle que es si hay un interés que subyace de introducir algún pensamiento especial en alguna de las carreras que se imparten en el orden global. Es decir, que yo veo que una universidad te vende un proyecto en Londres, pero te da una pasantía en Asia o te da una pasantía en México. Correcto. Sí, es parte de este proceso global que estamos viviendo y que no es nuevo. Esto ya tiene un par de décadas funcionando así. En Latinoamérica se ha abierto mucho desde los tratados de libre comercio que se han estado abriendo. Y la educación ha ido siempre un poco a la saga de todo este proceso económico y social. Sin embargo, ciertos fenómenos lo desencadenan y uno de ellos es la tecnología y otros son los factores impensables que ocurren, como el de la pandemia. Primeramente el de la tecnología, porque permite acercar más el conocimiento. Entonces ya no se requiere ir a una de las grandes universidades del mundo, como lo comenta, para poder tener el conocimiento de punta. Es demasiado costoso que estudiantes de un país se trasladen hasta otro por 3, 4 o 5 años para terminar un posgrado o un doctorado. O una carrera así. O una carrera de Le licenciatura. pregunto porque Sí. también incluya, profesor, ¿qué diferencia hay entre Salamanca, la Da Vinci Claro. y la Universidad de Santo Domingo o la Universidad Iberoamericana aquí en Santo Domingo? Las diferencias principalmente a lo largo de la historia de la educación formal ha sido precisamente porque desde el punto de vista occidental las universidades se formaron en Europa, ¿sí? Y eso hacía que había que acudir a los grandes centros educativos. Conforme fue avanzando esto, lo que queda es el prestigio de las grandes instituciones para poder estar en uno o en otro sitio. Conforme estamos moviéndonos dentro de esta nueva globalización, esto cada vez es menos importante, porque el conocimiento ya no está en esos grandes claustros, se encuentra en el Internet, se encuentra en las grandes bases de datos. Sí. Y entonces, un estudiante hoy en día puede tener acceso a la misma información que tiene un estudiante en el Instituto de Massachusetts, que podemos considerar uno de los de punta a nivel mundial. ¿Qué de particularidad tiene Da Vinci? La particularidad de Da Vinci son dos cosas. Primeramente, debo decirles que esta universidad la fundé yo hace 20 años, al inicio del Internet.
Cuando esto, no lo que estamos hablando ahorita que ustedes comentaron al principio sobre inteligencia artificial, sino sobre telecomunicaciones. Cuando empezaba el Internet, con una idea precisamente de poder llevar a los estudiantes en situaciones adversas por la geografía, un programa con la misma calidad que en cualquier otro lugar, porque podríamos llevar a los profesores a través de los nuevos medios de comunicación. Bien, para yo terminar, nosotros tenemos experiencia de inclusive dominicanos que nunca fueron a la universidad y son nuestros grandes, hoy todavía están vivos, grandes académicos, sin haber ido a la universidad. Y tenemos personas que apenas son bachilleres, que te desarrollan temas que parece que lo encontraron en las redes o lo encontraron en el internet. ¿Eso es posible o eso es un error que se puede caer? Inclusive el mismo médico a veces se queja de que el paciente le viene con más conocimientos de medicina sobre lo que él va a consultar. Claro. Realmente los avances tecnológicos han sido un aporte positivo o traen algunos problemas. No, el avance tecnológico siempre debemos de verlo con buenos ojos, porque es más lo que nos arroja de forma positiva que por supuesto todos los efectos adversos que también vienen junto con todo ello, como es ahora el caso de la inteligencia artificial. Entonces, creo que una persona puede llevar un proceso autodidacta y precisamente un programa en línea tiene la posibilidad de darle un espacio a quienes no tienen el tiempo suficiente para acudir a una aula y poder trabajar en un programa a distancia. Doctor Chaire, sí. Yo quiero saber lo siguiente. Usted tiene 20 años que fundó la universidad, sí, como ha dicho. Y veo en las redes sociales, en las páginas, que en el año 2022 tenía matriculados 675 estudiantes. La pregunta viene por lo siguiente. ¿Hasta qué punto la gente se acostumbra o puede entrar a una universidad virtual para hacer una carrera donde quizás no tenga horario con el cambio de costumbre? Yo sé que la pandemia ayudó mucho, pero ¿cómo ha ido o cómo ustedes pueden valorar que el cambio sea favorable para poder recibir más candidatos a matricularse? Sí, desde el punto de vista de la atracción de alumnos, sin duda que ha sido un problema importante por el reto que significa convencer a un estudiante a estudiar desde su casa sin tener que ir a una aula. Es complicado. Ciertamente la pandemia ha ayudado mucho en ese sentido. Sin embargo, ahora con la pandemia, grandes inversionistas a nivel global se han dado cuenta de esto. Entonces, al mercado de la educación a nivel internacional está llegando mucho capital para o bien adquirir universidades presenciales y hacerlas crecer a través de consorcios, o bien empezar una en línea nueva. Si antes el problema que Da Vinci enfrentaba era convencer y cambiar el paradigma de los estudiantes para que lo hicieran en línea, ahora el problema es competir con capitales muy fuertes que de pronto llegan a México y seguramente que a muchos otros países en Latinoamérica, y con la fuerza de los dólares pueden empezar desde cero, lo que en este caso a mí me ha tomado 20 años. Doctor, sí. En el caso de la Universidad Da Vinci, usted mencionaba que tiene dos fortalezas. Una es el que inició hace unos años y que se fortaleció completamente con todo lo que es la parte digital, vamos a decir, por no hablar de hay tantas cosas. Díganos cuál es la otra área que ustedes, la otra fortaleza que tienen y la oferta académica de su institución. Sí. Dentro de toda esta forma de educar, ¿en cuáles áreas ustedes tienen su especialización? Si es grado, posgrado, maestría, doctorado, y dentro de eso, ¿cuáles son las áreas? Claro, gracias. Bueno, el primer punto de esa pregunta es muy importante, porque ciertamente nosotros llevamos a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la tecnología. Sin embargo, eso no es lo más importante para nosotros. La clave de lo que nosotros hacemos, guiando a los estudiantes a obtener una profesión que les permita desenvolverse adecuadamente en el mundo laboral, es a través
de la calidez con lo que nosotros los atendemos. Es decir, aunque nuestro trabajo es en línea, el acompañamiento que le damos a los ¿Hay un estudiantes, acompañamiento por personal dentro de la virtualidad? Totalmente, sí. Tanto por parte del profesor, que no desaparece, como por un equipo que se conforma desde psicólogos hasta pedagogos, que van guiando al alumno en compañía con el facilitador, que es el profesor, para poder llevar a cabo su trabajo. Pero perdón, ¿individual o es grupal? Es individual. El trabajo que se hace con el estudiante es individual. Es decir, el estudiante está en un grupo o en un salón virtual, Okay. en el cual acude eventualmente ¿Qué cada plataforma ustedes utilizan semana. Nosotros para...? tenemos una plataforma propia. ¿Desarrollada por ustedes? nosotros, sí. Sí. Que es comparable para... O sea, no es ni Moodle, ni ni Blackboard, ni nada de eso. Iniciamos con Moodle hace 20 años. Fuimos de las primeras universidades que estuvieron y nos acercamos a ella porque es una plataforma de código abierto. Es decir, uno le puede mover y no cuesta. Y eso nos hizo que nos decantáramos por esa aplicación en vez de utilizar algunas otras que hay en el mercado que son de paga y que son caras. En 20 años nos ahorramos una cantidad importante. claro que sí. Pero llegó un momento que nosotros nos pudimos independizar de ello, a pesar de que no cuesta, porque logramos la capacidad tecnológica para desarrollar nuestra propia aplicación que se adapta más a nuestras necesidades. ¿En cuáles áreas ustedes tienen capacitación? Sí, manejamos varias áreas, principalmente educación, lingüística y el área de tecnologías de la información, es decir, ciencias computacionales, Internet de las cosas, inteligencia artificial, seguridad cibernética, y podría decir que la parte más fuerte que nosotros impulsamos es la parte de las tecnologías de la información. Grados técnicos, grado de licenciatura, maestrías o doctorado o Sí. cursos, ¿qué tienen? Ofrecemos toda esa gama, desde licenciatura hasta doctorado. Sin embargo, debo decir que nuestro enfoque y nuestra fuerza principal está en el posgrado, las maestrías y los doctorados. En parte por mi propia ¿Y formación. los doctorados son virtuales? Todo es virtual. No tenemos aulas en lo absoluto. O sea, no hay en ningún momento hay nada presencialidad, nada. No hay presencialidad en unas instalaciones que nosotros tengamos que tener fijas. Lo que hacemos, sobre todo con en el nivel doctoral, establecemos una serie de encuentros, es decir, reuniones anuales con nuestros alumnos, que al día de hoy se han convertido ya en una tradición y han tomado ya la forma de un congreso. Cada año nos reunimos en la Riviera Maya, en Cancún, Ok. son invitados, Ok. porque está abierto a todo el público, Claro. en este año, para tomar el tema de inteligencia artificial. Doctor, en República Dominicana, los que participamos un poquito en el área de la educación, vemos que en la transición a la parte, sobre todo la educación virtual, que sí que funciona bastante bien y en la parte global, pero hay áreas que definitivamente, que es la cercanía de los estudiantes, que no se logra con una graduación o solo con un examen presencial, sino también, por ejemplo, en el área de algunas carreras o asignaturas que necesitan laboratorios o prácticas. ¿Cómo ustedes manejan eso? Por ejemplo, una persona, hasta los laboratorios lo han llevado a la virtualidad. Laboratorios de química, de física, en el área de las casas de ingeniería. Imagínense los estudios de suelo que tengan que ser virtuales, los análisis de estudios de suelo. ¿Cómo manejan esa parte de práctica dentro de la virtualidad? Sí, sin duda, de forma general, creo que todas las áreas del conocimiento se pueden trasladar a la parte en línea, ya sea en una ausencia total de presencialidad o con una pequeña parte nada más. Y agregar pasantías, por ejemplo. Por supuesto, sí, al final de cuentas, mucha de esa actividad se debiera hacer directamente in situ en las áreas de trabajo. En algunos modelos de educación, que no es exactamente lo que nosotros tenemos, pero vamos hacia allá, se habla de la educación dual, que es muy socorrida en Alemania, por ejemplo, de donde surge. ¿Qué es la educación dual? Trabajar medio tiempo
en la industria y el otro medio tiempo estar estudiando en la universidad y conjuntamente obtener el grado universitario. ¿No? Y hay áreas que son más difíciles, por ejemplo, usted mencionó que están en áreas de la tecnología, por ejemplo, pero cuando una universidad imparte docencia en el área de la salud, por ejemplo, tú sí necesitas aumentar mucho, bueno, la parte presencial es fundamental. Sí, porque sin duda. tú trabajas con gente. Claro, y sin Un duda, odontólogo no puede supuesto. aprender Sacar una muela, virtualmente por ahí. Adelante. Sí. Doctor, Sí. me gustó esa parte de la capacitación dual, pero a alguien le voy a preguntar primero, ¿cómo es la forma de matriculación de la gente? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los costos posiblemente? ¿Y qué hay de algunas alianzas estratégicas con universidades que necesariamente no son virtuales, sino presenciales? ¿Cómo se hace eso? Porque nosotros aquí en República Dominicana, yo hice mi maestría con una universidad en España y pues profesores de allá venían aquí y fuimos allá un momento y después nos graduamos, pero virtualidad es virtualidad. ¿Cómo se hace una alianza con una universidad que no es virtual de República Dominicana? Si hay algún proyecto que ustedes tengan en mente sobre eso y cómo es la matriculación. Sí, estamos justamente estableciendo un proyecto con la Universidad del Caribe, Unicaribe, para trabajar un modelo donde pueda haber una doble titulación, es decir, que el alumno obtenga una titulación en una universidad de República Dominicana con los requisitos que el gobierno requiera para graduar a un alumno y con las características parciales de la educación presencial que ellos tienen y combinarla con la parte virtual que nosotros manejamos y poderles ofrecer nosotros el grado universitario que proviene de México con requisitos también que nos impone la Secretaría de Educación Pública. Y eso lo haremos de manera coordinada. A través de la plataforma de las universidades. Sí, si fuera directamente con nosotros, en cualquier parte del mundo, un alumno entra a nuestro sistema y se inscribe ahí y ya envía la documentación. Como hoy ya todo es con sellos digitales, ya no ocupamos tener el certificado original que tiene guardado bajo llave en su casa el alumno, sino que ya todas las universidades ahora, como en las cuestiones fiscales, ya vienen con una cadena de datos que nos garantizan que ese documento... Hay muchas falsificaciones. Ya con eso ya no. ¿Sí? Porque eso tiene que estar registrado en las bases de datos del gobierno o de la universidad donde está. Y ya tienes el link. Y ya uno, si el alumno no lo entrega y es apócrifo, cuando nosotros lo checamos directamente en línea, eso tiene que aparecer en los registros de la institución o del gobierno. Correcto. En México ese era un problema muy serio hace algunos años, porque se falsificaban muchísimos títulos. Curiosamente, esa falsificación se hacía enfrente de las oficinas de la Secretaría. Sí, la gente lo que hacía era validar eso en el... Claro, entonces los títulos eran casi perfectos. Wow. Pero hoy ya no, porque aunque sean perfectos, no se puede copiar. Hay que validarlo. Esa validación digital que se tiene, ¿no? Ese sello. Bien. Entonces, eso es lo que hacemos. Para avanzar un poquito, doctor, en el caso de la firma de los acuerdos con las universidades, ¿lo están haciendo con Unicaribe, Universidad del Caribe y con otras universidades o este es el inicio? En República Dominicana lo hacemos con la Universidad del Caribe solamente. Bien. Exclusividad, perdón. Sí, exactamente. Háblenos un poco de la Conferencia Magistral de Inteligencia Artificial. Sí, este fue un evento que hicimos justamente el día de ayer en la Universidad del Caribe, precisamente para impulsar esa sensibilidad hacia un tema por demás importante, que es el avance tecnológico que ocurre hoy en día y que se representa justamente con la inteligencia artificial como un tema muy candente hoy en día, que lo representan los lenguajes, los modelos de lenguajes, que para la audiencia seguramente que ya está familiarizada, no con ese nombre, pero sí con el nombre comercial del ChatGPT, en la versión 4.0, que seguramente todos los conocemos. Claro. Y que desde mi punto de vista, y es como un buen colofón a esta reunión, creo que en este momento hay un parteaguas tecnológico tan importante como el que me tocó presenciar hace 20 años y que dio como resultado el surgimiento de esta universidad.
Cuando digo que tiene 20 años en México, un punto importante es mencionar que para obtener el registro en México ante la Secretaría de Educación Pública, una universidad es muy difícil. Pero más difícil en aquel tiempo para que fuera en línea, porque todavía no existían. Los módems eran los que se conectaban en la línea telefónica para poder quitar el teléfono. No, y el sistema, la regulación está hecha completa para un sistema presencial. Aquí en República Dominicana tenemos ese problema. Tú tienes todavía que la regulación que establece para los centros de educación superior y todo lo que son las universidades y los institutos superiores, te exige, por ejemplo, que tú tengas una biblioteca física con un libro físico de cada asignatura que tú tienes que dar. Sin embargo, en la práctica tú tienes las mejores bibliotecas virtuales que ahí sí funciona bien. Bueno, ese es un punto importantísimo. O sea, y me recuerda la mucho. transición es Claro, impresionante. Cuando hicimos este proyecto, nos pedían 3 ejemplares del mismo libro por cada asignatura, por cada programa. En físico. Entonces, en físico. Ustedes tuvieron que Tuvimos habilitar gastar- una estructura física para habilitar una universidad Cuando virtual. nosotros ya teníamos todo ese material en línea, muy pero- humildemente porque empezaba. El día de hoy eso ya quedó rebasado, aún quedan muchas Libros barreras todavía, pero por eso es importante que el día de hoy un alumno que se inscriba en una universidad que realmente esté haciendo su trabajo puede tener el mismo conocimiento que si estuviera en cualquier universidad del mundo. Dicen que actualmente uno de los pasos más adelante que puede llevar una universidad es el seguimiento de sus egresados. Sí. Entonces, ¿llevan ustedes algún tipo de medición del éxito profesional que puedan haber tenido algunas de las personas que han egresado de la universidad? Sí, cómo no, por supuesto, para nosotros también es muy importante esa parte. Le damos un seguimiento tan puntual, sobre todo porque estamos en la parte de la inteligencia artificial. ¿sí? Así Sí. que tenemos todo su currículum desde que ingresan hasta que salen y nos da muchísimo gusto ver cómo van avanzando profesionalmente en su trabajo, en lo Mira, que están haciendo. De cómo aumenta su índice de empleabilidad también. Por supuesto, sí. Los alumnos que estudian en México con nosotros son 100% empleados una vez que terminan, o incluso cuando están ya trabajando. Muchos de ellos emigran a Estados Unidos, no muchos, pero una cantidad importante emigra a Estados Unidos con la fuerza del programa que han estudiado. Y el resto trabaja bien en México. Y continúan preparándose, porque creo que una parte importante hoy en día es considerar que una educación universitaria no es el fin del estudio de una persona. Claro. Hay que estar preparados para continuar estudiando el resto de la vida. Educación Toda la vida, y toda la aprendizaje vida. a lo largo de la vida. Sí. Exacto. Doctor Jaime Chaire Huerta, usted es un académico y la academia ha tenido por tradición muchos riesgos cuando era en la presencial. Sí. Por ejemplo, el chat GPT que ha salido hace unos años, Hace un año. hace un año aproximadamente, un poquito más, y ya vamos por la cuarta Así versión, es. Ajá. ha traído muchos riesgos para los estudiantes y para los profesores que son en presencial, porque ya el estudiante no tiene por qué buscar necesariamente pensar, sino que busco ahí, dame un resumen de tal libro, bueno, hasta para comenzar. Sin embargo, yo que soy también académico, o he sido académico, que la metodología de los exámenes ya debería eliminarse. Y le pregunto si en la virtualidad que ustedes tienen le afecta lo del chat GPT y también si los exámenes se eliminan. No se eliminan porque nunca han existido con nosotros. ¿sí? Hay otras formas de poder evaluar el avance del estudiante. ¿sí? ¿Cómo cuáles, doctor? A través de una serie de evaluaciones y a través de una serie de actividades que el alumno tiene que hacer en línea, Excelente. sin que tenga que llegar A la presión de un examen. a la presión, sobre todo de un examen final, ¿no? Claro. Donde seguramente habrán escuchado el mito de que cómo pasó el alumno. Bueno, es que el profesor aventó los exámenes arriba y los que cayeron encima del escritorio son los que Pasaron. Seguramente que no fue cierto, ¿verdad? Pero es pero- una pero leyenda. nos damos cuenta es un de que la mito leyenda urbano. internacional, Claro, sí, claro. sí, por supuesto. Entonces, yo lo recuerdo cuando era estudiante, llegar al examen y saber que en unas horas me iba a jugar
mi vida, Sí. porque si yo reprobaba yo no podía continuar Así es, avanzando. así es. Entonces no puede ser. No puede ser. ¿sí? Tiene que haber una medición gradual, Participación, día con día, coordinación. que el alumno sepa con mucha anticipación que si va por esa línea no va a poder avanzar y que si va por esa línea va a salir y va a salir muy bien. De ahí entonces el acompañamiento. Bueno, pues yo a lo mejor haré mi próxima maestría con ustedes. Porque Con está gusto. fuerte eso, Con están gusto. cogiendo exámenes. Bien, vamos a agradecer al doctor Jaime Chaire, rector de la Universidad Da Vinci en México. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Señor rector. Gracias a ustedes. Muy bien. Muy buen día. Éxitos.